Bienvenidos a este seminario titulado Cultos Efectivos y Creativos. Tiene como código Religión 112 y es uno de los seminarios que deben tomar los aspirantes a guías mayores para cumplir sus requisitos. Si vemos el manual de guías mayores y la tarjeta de guía mayor de la versión 2015 de la Asociación General, vemos este seminario insertado entre los 12 seminarios que son requisitos para completar la clase de guía mayor. En la nueva tarjeta de la versión 2022 de la Asociación General para Guías Mayores, tenemos que el mismo seminario, redujeron de 12 a 8 seminarios, pero se mantiene este interesante seminario de cultos efectivos y creativos. Yo quiero hacer algunas preguntas. Primero es saber por qué este seminario es importante para los aspirantes a los guías mayores. Tenemos varias respuestas para esa pregunta. La primera es que los guías mayores dirigen los clubes y los clubes tienen que preparar ocasionalmente cultos en campamentos, en ceremonias del club, en días especiales, en las mismas reuniones del club y a veces hasta en la misma iglesia. Por lo tanto, un guía mayor debe estar capacitado para organizar y conducir un culto dentro de la iglesia o aún fuera de la iglesia. Además de eso, hay una segunda respuesta. Primero, porque es requisito de la clase de guías mayores tomar el seminario, pero segundo, porque dentro de la misma tarjeta hay otros requisitos donde se le pide al aspirante llevar a cabo algunas actividades dentro de la iglesia o predicar, como es el caso de los requisitos de doctrinas. Por esta razón es importante que ustedes estén prestando mucha atención a este seminario. Los guías mayores, que es la respuesta número 3, están formados para ser líderes de la iglesia y eventualmente llegarán a ser ancianos o dirigentes o hasta pastores y tendrán la responsabilidad de organizar esos cultos que se hacen en la iglesia, que pueden ser miércoles, viernes o sábado, y por esa razón queremos que presten mucha atención a algunas ideas que queremos compartirte de hacer cultos creativos y efectivos. Veamos lo que puede suceder en algunas iglesias. Tenemos una congregación mixta con grupos de edades diferentes, tenemos a veces a las personas que están un poquito distraídas o bostezando, y esa es una señal de que el culto probablemente no está llegando a su cometido, por lo menos para esas personas. Algunos están mirando para otro lado, otros comienzan a conversar, y entonces debemos ver cómo hacemos una reducción, minimizamos esos momentos donde el culto tiene esos momentos aburridos. Por ejemplo, si estamos hablando de niños, que es el público con el cual trabajamos los guías mayores en los clubes de aventureros y de conquistadores, el problema es aún mayor. Los pobres niños tienen que pasar el culto divino entero haciendo otra cosa, no le prestan atención al culto porque el lenguaje en que se predica, el lenguaje en que se habla, el formato mismo del culto no es para los niños. Y los niños son los que más sufren de esto. De hecho, tenemos hasta personas adultas que se duermen en un culto, imagínense a un niño. Probablemente 10 años atrás hubo una corriente de promover algo que se llamaba el desarrollo natural de iglesias. Y básicamente esa metodología hablaba de 8 características que tienen las iglesias que crecen de manera natural. Y dentro de esas 8 características estaba la de culto inspirador. Entonces no es solamente importante para los clubes, es importante para todo el funcionamiento de la iglesia hacer cultos creativos y efectivos. ¿Qué es un culto? ¿Qué significa la palabra culto y cuál es el propósito de un culto? Queremos responder a esa pregunta a continuación. Y queremos también preguntarte, ¿has tenido la oportunidad de participar en la organización de un culto? Muy probablemente que sí. ¿Te ha tocado, por ejemplo, estar en la plataforma o ser la persona que ordena cada elemento que va dentro de la plataforma? Y
seguramente también sabes qué tienes que hacer para preparar un culto. Lo que quizás no hacemos de manera frecuente en la iglesia es cómo medir, cómo saber si el culto ha llenado su cometido. Lo podemos saber a través de expresiones de las personas que dicen sí, me gustó el culto, me gustó el sermón, pero casi nunca prestamos atención a eso. Hay más preguntas que queremos hacer y responder al mismo tiempo, así que continúa prestando atención y tomando notas para que puedas sacar el mejor provecho de este contenido. ¿Qué es un culto? Un culto, mi propia definición, podemos buscar una en un diccionario, pero creo que podrás aceptar esta para conectarlo luego con cultos creativos y efectivos. Es una actividad organizada con expresiones de alabanza y de adoración, mediante las cuales un grupo de individuos de una fe religiosa, no importa la denominación, pretenden fortalecer su relación con Dios y Cristo Jesús. Así que esto es lo que hemos dicho, voy a repetir, una actividad organizada con expresiones de alabanza y adoración, podemos añadir también con el estudio de la Biblia, que decimos que es la parte central, y la intención del culto es fortalecer nuestra relación con Dios y en Cristo Jesús también. En el culto, los individuos, que pueden ser miembros o laicos, se nutren de mensajes preparados por los clérigos, que son los profesionales, los pastores, y se busca brindar una experiencia que llene la necesidad espiritual. Entonces, el culto lo preparan los hermanos de la iglesia, muchas veces predica un pastor, otras veces predican hermanos que ya tienen alguna capacidad o destreza de predicar, y para eso se hace el culto, para promover, fortalecer esa relación con Dios, la vida espiritual, y bueno, ya ustedes saben por qué hacemos el culto. Los periodos agradables del culto apuntan a dos factores principales: las actitudes y la creatividad. La persona que participa del culto tiene que poner de su parte, tiene que tener buena disposición, tiene que venir con buena actitud al culto, pero también quienes organizan el culto tienen quizás la mayor responsabilidad de hacerlo de manera creativa. Y voy a hablarles brevemente, voy a citar a Elena White acerca, no voy a dar las citas completas, solamente voy a compartir alguna frase. Ella dijo que para el alma humilde y creyente, la casa de Dios es en la tierra la puerta del cielo. Así que eso es una gran responsabilidad, de que en el momento del culto, por lo menos, la casa de Dios en la tierra, que es la iglesia o el templo, se convierte en una puerta del cielo. Ella continúa diciendo que deben introducirse los principios religiosos, y dice todo lo placentero que sea posible, y me llama la atención que ella misma hace énfasis en eso, que el culto debe ser placentero, y continúan escuchando lo que ella dice a continuación. Los que prolongan estos ejercicios, es decir, el culto, hasta el cansancio, dejan malas impresiones en las mentes de los jóvenes. Eso es muy serio. Si prolongamos el culto, si lo hacemos totalmente aburridos, no conseguimos el objetivo de que sea un culto placentero, como dice Elena White. Y entonces ella continúa diciendo también, las reuniones del sábado llegarán a ser áridas y formales, y para los jóvenes serán ejercicios escolares más cansadores y menos atrayentes. Y también habla de las reuniones de testimonio. Así que tenemos aquí una motivación de parte de Elena White para hacer los cultos que sean placenteros, que no nos lleven hasta el cansancio, que no sean aburridos, que no sean áridos, poniéndolos en su lenguaje. Ella también dice que tampoco es necesario que se predique un sermón y se ocupe gran parte de tiempo en el culto. Un estudio corto e interesante de la Biblia será con frecuencia de mayor beneficio que un sermón. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, muy importante. Tenemos que hacer el culto interesante, no tiene que ser un sermón súper largo, si va a ser creativo. De hecho, el mismo sermón podemos hacerlo más creativo
y le vamos a dar algunas ideas. Las personas jóvenes y los niños en particular tenemos que ser enseñados de cómo se hacen los cultos en la iglesia y tenemos que enseñarlo a través del mismo culto. Le decimos, ahora van los cantos, ahora va la oración, ahora va la predicación, y las personas se van preparando mentalmente para cada momento del culto. Ahora, ¿por qué hay personas que no van con una actitud tan positiva? ¿Y cuál es la razón o cómo podemos desarrollar actitudes positivas? En primer lugar, no podemos forzar a nadie a que disfrute un culto si la persona no viene con el interés y la actitud adecuada. Tenemos que depender de que en hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo las personas tienen que poner de su parte para enfocarse. El culto de adoración sí tenemos que hacerlo un momento agradable. Debemos valorar el tiempo de las personas que están participando en el culto. Y noten que digo participando, no estoy diciendo escuchando o viendo solamente. Ellos deben participar si queremos hacerlo efectivo y creativo. Debemos valorar su tiempo. Debe ser todo lo que se haga en una plataforma, todo lo que se haga en un culto divino debe ser real y genuino, nada fingido. Las cosas deben ser un poquito espontáneas, deben ser preparadas de antemano, pero todo debe ser real y genuino, sobre todo con el público más joven. Necesitamos también que las personas que participen en el culto tienen que tener ese entusiasmo, porque si usted no tiene entusiasmo, no puede generar ni esperar como retroalimentación o respuesta que quienes están enfrente participando del culto también sean entusiastas con lo que se está haciendo. Tenemos que garantizar que vamos con entusiasmo a la casa de Dios y a participar en ese culto. Tenemos que tener los componentes muy claros de qué se quiere lograr en un culto en específico, cuál es el tema, cuál es el punto focal. Por supuesto que el punto focal siempre es Dios, pero tenemos que saber qué es lo que queremos enseñar, cuál es el mensaje que queremos transmitir para que de esa manera podamos hacer un tiempo del culto, un tiempo significativo para los participantes. La adoración debe ser un placer. Si leemos los salmos, eso es lo que dicen los salmos, que están llenos de alabanza. Tenemos que proveer variedad en el culto. El culto no tiene que ser exactamente igual que se hizo la semana pasada y el mes anterior y como se hace todo el tiempo por años. Se puede variar. De paso, el manual de iglesia contempla diferentes modelos para el culto, precisamente por eso. Debemos respetar también el tiempo de la adoración. Hay horarios establecidos, sobre todo con niños, que recuerden que los niños sufren mucho porque no están entendiendo nada de lo que se está diciendo ahí enfrente en un culto divino, y cuando llegan la hora de salir, los niños disparan su reloj biológico y no lo controlan tan bien o no lo disimulan tan bien como los adultos. Entonces necesitamos tener esos horarios, no debemos agotar a la gente, ni cansarlos, ni llevarlo hasta el agotamiento final. Tenemos que pensar de manera creativa y original. Queremos crear un clima favorable para fortalecer a las personas y también para fortalecer a la iglesia. No todo tiene siempre, obligatoriamente, todo el tiempo que apegarse a unas reglas en el culto. Les decía que hacer un culto se aprende, es casi cultural en muchas ocasiones, y tenemos que estar dispuestos a aceptar que hay diferentes maneras o formas de hacer algo. Hasta el mismo sermón se puede enfocar de diferentes maneras para hacerlo más creativo. Aplique también, para hacerlo efectivo, maneras en que las personas puedan aprender más. Busque los conceptos claves en el tema que se va a tratar. Busque los pensamientos reflexivos. Las personas que están de frente, que están sentados frente a la plataforma, no son meros espectadores. Cada cabeza que está prestando atención es una computadora, y esa computadora esa mente va funcionando todo el tiempo, y se dice algo en el culto
que probablemente no le agrada o que no le llega, y ya usted pierde a esa persona probablemente por los próximos 30 minutos. Los más jóvenes tienen que estar motivados, y una manera de motivarlos es haciendo preguntas. También debemos dar buenas respuestas, debemos dar razones para explicar lo que creemos, para explicar el mensaje que estamos tratando de compartir, y debemos entonces adaptar los métodos para transmitir esa enseñanza durante un culto al tema que queremos tratar, y les voy a mencionar ejemplos dentro de un ratito. Utilice materiales, utilice ilustraciones, utilice lecciones objetivas. Para eso investigue, explore acerca de cuáles materiales pueden ser útiles. Piénselo bien, no se pare simplemente en un púlpito y haga lo mismo que se hace siempre. Busque cómo ese tema se relaciona a una problemática, o quizás a algunas preguntas que tienen los jóvenes o los niños. Hágalo interesante, hasta puede aplicar algunos juegos, le llaman dinámicas en algunos casos. Mantenga el entusiasmo todo el tiempo. La fórmula adventista, y no solamente adventista, para hacer cultos, también lo usan las otras denominaciones, sigue un patrón parecido a esto. Imagínese usted una licuadora. Imagínese, usted va a decir, aquí va el sermón, lo pone en un papelito, aquí van los himnos, aquí van los diezmos y las ofrendas, aquí van los anuncios, aquí va la oración, aquí va la parte especial, y usted entonces pone todo eso, lo pone en la licuadora, le da vueltas, y ahí sale el culto preparado. Y lo malo es que si hiciéramos eso, por lo menos, entonces por lo menos variaríamos quizás el orden. Tenemos que ser un poquito más creativos que eso. Tenemos que pensar fuera del cajón o fuera de la caja. Tenemos que salirnos, para hacerlos creativos, tenemos que salirnos fuera del patrón que hemos aprendido. Tenemos que aplicar conceptos y criterios, pero sin dejar fuera la base bíblica, que es sumamente importante. Para continuar, debo introducir un concepto o una idea que es clave para que podamos hacer cultos efectivos. La adoración tiene una dimensión vertical, que es la relación de Dios con las personas que hacen el culto, que organizan el culto, y los que están participando en el culto o solamente están de espectadores. En esa relación vertical, en el culto, se atiende a esa dimensión espiritual, a las necesidades espirituales y también a las necesidades emocionales. Debemos recordar que lo espiritual es lo principal, pero que las personas traen emociones, traen un conjunto de cosas en su personalidad que también tienen que ser atendidas a veces en los cultos. Además de esa relación vertical, de esa dimensión espiritual, tenemos una dimensión horizontal entre individuos, ya sean miembros o laicos, con otros individuos o miembros o laicos que participan en el culto. A eso le podemos llamar la dimensión social. Entonces tenemos dos dimensiones en el culto: la vertical, que es la dimensión espiritual, y la horizontal, que es cómo nos relacionamos los miembros que estamos participando en un culto, y a eso le llamamos la dimensión social. Usted se ha preguntado por qué hay personas que disfrutan tanto cuando termina el culto, que salimos y nos saludamos y nos dedicamos expresiones de aprecio, de estima, y preguntamos cómo va tu vida, y a veces es más entretenido el momento afuera cuando ha terminado el culto que el momento adentro. Yo estuve de miembro de una iglesia durante 2 años en los Estados Unidos, donde ese momento de intercambio entre las personas se hacía en el mismo programa dentro del culto divino. Y se hacía un espacio como 10 minutos, y las personas iban caminando por los bancos de la iglesia, casi uno le daba la vuelta entera a la iglesia, y saludaba a personas que uno no veía. El culto
tiene que tener claro, y no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que hacer lo mismo, pero tiene que tener claro que hay una dimensión también horizontal del culto. Para poder adorar a Dios que queremos adorar, tenemos que hacerlo de manera colectiva. Entonces, por eso debemos considerar esa dimensión social. El ente rector del culto son los dirigentes, que son los que regulan el culto, que establecen cuáles son las reglas para hacer el culto, que los organizan, que fabrican el culto, porque el culto es una hechura humana, con una buena intención para un propósito espiritual y hasta divino, pero su orden, la naturaleza, el formato, todo es de hechura humana, es fabricado y tenemos que hacerlo de manera inteligente. La preparación de un culto no se hace de manera improvisada y usted empieza a decirle ahí mismo a las personas que usted quiere que participen en la plataforma, puedes subir o puedes tener la oración. Eso se hace con mucho tiempo. El culto comienza mucho antes y tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Éxodo capítulo 19 versículos 8 al 15 dice de esta manera: Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Versículo 9, y Jehová dijo: yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Oír, y así te crean para siempre. Moisés refirió las palabras al pueblo y Jehová le dijo: ve al pueblo, Jehová le está diciendo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Entonces, en ese ejemplo de Éxodo 19, la preparación para ese encuentro con Dios empezó 2 días antes. No empezó en la mañana que iban al culto, tampoco empezó cuando entraron a la iglesia, cuando entraron al templo o al tabernáculo, no empezó el minuto antes. Esa preparación, fíjese que en el versículo 10 dice: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista del todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y eso no es todo. Miren la parte todavía más interesante. Señalarás límites alrededor del pueblo y dirás: guárdense, no suban al monte, ni toquen esos límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. Entonces se explica la razón. Voy a saltar algunos versículos. Y entonces el versículo 14 dice que Moisés después habló con el pueblo, lo santificó y ellos lavaron sus vestidos y le dijo: prepárense, porque al tercer día vamos a encontrarnos con Dios. Y en los siguientes versículos 16 al 22 dice que en el tercer día, cuando llegó el momento de ese encuentro con Dios, vino la mañana y escuchen lo que sucedió. Hubo truenos, relámpagos, una especie de nube. Hoy le llamaríamos a eso efectos especiales. Todo eso, sonido, movimiento, porque aquí también dice que había luces, relámpagos, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. El pueblo sintió la emoción, con un poco de temor obviamente, de que algo importante iba a pasar, pero el mismo Dios entonces crea esos efectos, crea ese momento, y Moisés sacó al campamento del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron en el monte. Y dice el versículo 18, todo el monte de Sinaí, humeaba. Repito eso, todo el monte, ese es el versículo 18 de Éxodo capítulo 19, todo el monte Sinaí humeaba. Otro efecto especial, los relámpagos, los truenos, la nube y ahora el humo, y Jehová había descendido sobre él. Ahora otro efecto más, en medio del fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, había un movimiento fuerte, violentamente, dice de hecho el versículo. Y el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Dios respondía con voz de trueno. Así que eso es lo que se llama crear una impresión, y Dios logró eso, pero para eso hubo una preparación previa que era tan importante que Jehová instruyó a Moisés
que le dijera al pueblo que se prepararan. Pero cuando llegó el momento, Jehová se encargó de hacerlo bien emocionante, bien impactante, y ahí estaba todo el mundo prestando atención. Eso solo lo podemos garantizar. Hablemos un poco ahora de los lugares y el tiempo del culto. El culto de adoración sucede mayormente en la iglesia, pero no es el único lugar donde podemos hacerlo, especialmente si usted dirige niños de los clubes. Podemos hacerlo dentro de un programa del club, dentro de un campamento, podemos hacerlo al aire libre. Y por estar al aire libre y por no disponer de equipos de sonido y estar en el sol o aún estarnos mojando por una lluvia, tenemos que hacerlo creativo y tenemos que hacerlo diferente. No vamos a sacar los niños y llevarlos a un campamento para hacerlo exactamente igual como se hace en la iglesia, porque ya le comentamos que ellos en la mayoría de los casos ni disfrutan lo que se está haciendo en un culto divino. Debemos hacerlo agradable todas las veces que hacemos eso. Se va a requerir tiempo y esfuerzo para preparar algo que esté fuera del ordinario, pero les aseguro que valdrá la pena. Los cultos van a ser más valiosos y van a ser muy agradables para los niños. La música del culto, recuerden que en Éxodo 19 había sonidos, tiene que ser bien cuidada, tiene que ser bien preparada. Elena White habla de que las entonaciones deben ser claras, las expresiones deben ser distintas y que tiene que ser una adoración genuina. No voy a extenderme en esa materia porque de la música en el culto podríamos probablemente hacer un seminario solamente de eso. Lo importante de la música es que las personas participen. La música no tiene que ser siempre por una parte llamada especial o una parte musical donde tengamos a un artista invitado. De paso, yo pienso que Dios disfruta más cuando es el canto colectivo, la música colectiva, donde el adorador que viene a la iglesia entona con todos juntos, entonamos las canciones. Hay cultos de otras denominaciones que los hacen muy animados. Yo he participado en cultos de diferentes denominaciones. Se estudia mucho el elemento de la adoración, de la música. De hecho, se estudia tanto que se hace de manera tal que se creen esos momentos. Por eso vemos iglesias de estos adoradores que ahora vemos que son también cantantes o son músicos que preparan el escenario. A veces empiezan con una música muy animada, la gente se para de sus asientos, comienzan a moverse, si no propiamente a casi bailar, están muy animados, luego la música va bajando un poquito de tono y de velocidad, el ritmo va bajando un poco, se van introduciendo melodías más suaves en las siguientes canciones, y ya cuando ha pasado media hora, tienen canciones muy sublimes, tienen a las personas muy quietas, y eso se ha logrado a través del efecto de la música. En otros casos, después de predicar y dar un mensaje para salir, entonces se introducen de nuevo cantos muy animados y se aseguran que las personas se regresen a sus casas contentos, que sientan que pasaron un buen momento en la casa de Dios. No vamos a hablar de la diferencia entre música sacra, porque eso ya puede ser un poquito controversial. Tampoco existe una música adventista como tal. Hacemos uso de música que se compone de diferentes fuentes. De paso, el himnario adventista tiene contribuciones que nuestros pioneros tomaron de otras denominaciones de donde ellos venían. La música adventista, si consultáramos a Elena White, es la música no que lleva un ritmo específico o que lleva un tipo de musicalización determinada. Para ella, música adventista es la música que habla de la segunda venida. Usemos cantos de eso, de la segunda venida, que mantengan el ánimo, que mantengan la esperanza de que Cristo viene pronto. Algunos consejos para que la música del culto contribuya a hacer el culto más efectivo. Antes de implementar cualquier cambio en la música para hacerlo un culto más dinámico, más interesante, tiene que
llegarse a un consenso. La congregación, los que dirigen el culto, tienen que estar de acuerdo con ese cambio. No podemos crear toda una controversia, no podemos alterar la paz de la gente, no podemos crear toda una discusión en torno a la música. Yo estoy consciente de que debe cambiarse la música, que debe ser más animada, pero enfrascarnos en discusiones y controversias sobre el tema no produce nada bueno y tampoco produce un buen culto. Tenemos que aceptar lo que ya socialmente o culturalmente se acepta, y entonces a partir de ahí podemos hacer algunos cambios. Ese cambio puede tomar tiempo. Se nos permite a nosotros en actividades de niños que son organizadas fuera de la iglesia usar música más movida. Si usted va a un campore, los cantos son muy movidos, aún los cantos espirituales, de paso, son mucho más movidos, y se acepta hacer eso. Hacerlo en la iglesia ya es un poquito más, tenemos que medirnos un poco. Se nos acepta en el Día del Conquistador, afortunadamente, para que usemos esa música en la que los niños se integran más a la adoración. Y con eso yo creo que puedo ya resumir el tema de la música en el culto. Vamos a repetir, debe ser música primero que debe realmente adorar a Dios, debe ser alegre, podemos hacer los cambios, elija himnos si son cultos para jóvenes o para niños que sean alegres. Hay himnos que son un poquito tristes o un poquito más lentos, resérvese eso para un culto con adultos y utilice los cultos que son más alegres, la música que es más juvenil. Y terminando con la música, debemos hablar de la predicación o la exposición de la palabra de Dios, la forma en que se transmite el mensaje. Y veamos cuál es el papel y la función de un sermón en un culto inspirador. Han visto seguramente iglesias muy grandes. Hay una iglesia de más de 30,000 miembros en Lake Worth, en Houston, Texas. Y ustedes se preguntan cómo se puede mantener la atención de 47,000 personas. Bueno, primero, para un público tan grande, usted necesitaría pantallas gigantes donde las personas pueden ver la cara o el rostro de la persona que está hablando. Necesitan escuchar bien, tendría que tener un sistema de sonido muy importante, y hay predicadores famosos como Joel Osteen, Cash Luna, T.D. Jakes, y otros que se han hecho famosos con cultos bien grandes. Nosotros tenemos algunos predicadores dentro de la iglesia adventista que también atraen mucho público, como Alejandro Bullón, pero el tema no está en el predicador. Realmente el tema está en el mensaje que viene de Dios y que está extraído de su palabra. Ahí es que tiene que estar el tema. De paso, Elena White tiene una cita muy interesante que dice: no pensemos que tenemos grandes hombres entre nuestras filas. No tenemos grandes hombres, pero sí tenemos un gran mensaje. Entonces ahí debemos concentrarnos que en el mensaje venga de la palabra de Dios. Debemos enseñar, y le voy a dar algunas ideas, 5 específicamente, debemos enseñar cosas nuevas. Si usted va a enseñar lo mismo que ya la gente se sabe, bueno, va a ser muy aburrido, lo van a escuchar, quizás usted lo dice de manera un poquito diferente, pero trate de enseñar cosas nuevas, investigue bien para preparar ese mensaje. Número 2, concéntrese en las escrituras. Hay sermones donde se cita muy poco la Biblia y se habla de muchas cosas menos de la Biblia. Número 3, el tema debe aplicarse al contexto de la audiencia. Número 4, no debe ser aburrido nunca, tiene que ser un tema interesante, debe ser corto y no muy largo. Subrayen esa última parte, debe ser corto. Si la iglesia en la que se va a llevar a cabo el culto tiene recursos audiovisuales, tiene escenarios, normalmente encontramos eso en las iglesias más grandes, entonces usted lo puede usar de manera creativa, así como Éxodo capítulo 19 tenía todos esos relámpagos, truenos, sonidos de bocina, movimiento, hasta terremoto casi había ahí. Prepare el escenario o el lugar del culto de antemano, con mucho tiempo, que el culto no comience y la gente esté moviendo sillas, que esté moviendo esto, lo otro, a menos que sea
súper necesario hacerlo justo cuando va a empezar el culto. Todo eso debe hacerse antes y debe hacerse con anticipación. Introduzca el culto preferiblemente iniciando con las alabanzas. Recuerde darle participación a las personas en el canto. ¿Y por qué debemos darle la participación a las personas en el canto? Sencillo, el sermón muy probablemente lo va a predicar una sola persona. Si también las canciones lo van a hacer artistas desde el frente, usted trae a las personas solamente para ser espectadores. Dele la oportunidad de participar en los cantos. Consígase un buen grupo que le llaman ahora praise team, grupos de adoración. Puede ser una sola persona, no tiene que ser un equipo, pero una persona que dirija el canto de manera tal, o los himnos de manera tal que las personas puedan participar, que no se escuche únicamente la voz del que está dirigiendo el canto, sino la voz de todos en conjunto. Cuando sea posible, también dé la oportunidad a las personas que participen, que tengan la oportunidad de participar hasta pasando al frente del escenario. Usted puede hacer un tema interactivo donde las personas también participan haciéndoles preguntas ahí mismo para hacer que la gente esté pendiente de que usted lo puede llamar. Provea un momento para la adoración libre, personal y verdadera. La oración no debe ser apresurada y usted puede preparar esos momentos o proveer esos momentos, esos espacios dentro de la programación del culto donde usted deja que las personas oren. Si siempre es que alguien va a orar en público, hacemos lo mismo con el sermón, hacemos lo mismo con las canciones y hasta con la oración, entonces no es participativo. Provee un momento, espacio libre donde las personas oren en silencio y cuando tengan que orar, promueva que personas diferentes vengan a tener la oración cada vez que se hace un culto. No invite siempre a las mismas personas. Los efectos audiovisuales dependerá del tamaño y los recursos con que cuente la iglesia, pero sí se usan. Recuerden que son para promover y crear un ambiente propicio. Un ambiente propicio no tiene que ser escandaloso, no tiene que ser siempre movido, en algunos momentos sí es válido y hasta oportuno hacerlo, dependiendo de la ocasión, pero no tiene que ser una cosa estridente, que las bocinas se pongan a un volumen que casi les explota los tímpanos de los oídos. Tiene que ser bien utilizada. Ahora tenemos la oportunidad de que la tecnología nos da recursos adicionales. Hay plataformas en línea, plataformas web que podemos utilizar dentro del culto. Podemos hacer cultos vía streaming o lives, como se le llaman, YouTube, Facebook. Podemos utilizar Zoom, Google Meet, Skype, y podemos tener un predicador que no está presente en el lugar donde se está haciendo el culto. Eso nos permite hacer la tecnología. La tecnología nos permite hacer más. La tecnología nos permite conseguir una retroalimentación en el instante de lo que las personas han aprendido durante el culto, de lo que se está tratando de enseñarles. Ustedes han usado seguramente para sus clases o para otras cosas en la misma iglesia, Kahoot, Quizzes, Socrative, que son herramientas de hacer quizzes o pequeñas pruebas. Usted puede usar eso dentro del mismo culto si quiere, y así usted puede tener un feedback, una retroalimentación de cuánto ellos aprendieron de lo que usted les acaba de enseñar o que les va enseñando. Recuerde que el enfoque debe ser creativo. Acepte el reto de hacer el culto y el mismo sermón de manera diferente. Si el culto sigue un patrón igual todo el tiempo, por lo menos varíe la colocación, intente una nueva forma de presentar el mismo material, rearregle, reordene los segmentos, evalúe el valor de cada componente dentro del culto, el himno, la ofrenda, la oración, los cantos, evalúe cada componente y si encuentre, ya cuando trate de analizar el tema, encuentre la mejor manera de compartir las ideas. Sé imaginativo. Y, por ejemplo, si usted va a contar una historia de la Biblia, hablando ya de cómo se comparte el mensaje para que el culto sea creativo y efectivo, imagine los detalles de la historia, lo que usted está planeando decir o compartir, el tiempo o el lugar, imagine los sentimientos, la atmósfera, los miedos, la emoción. Si usted va a contar, por ejemplo, la historia de la Biblia, donde Abraham subía para ofrecer a su hijo en un monte
y sacrificarlo, mientras Isaac no sabía nada de lo que iba a pasar. Piensa en las emociones que tuvo Abraham, piensa en lo que él iba pensando, en lo que estaba atravesando su cabeza mientras él iba subiendo, viendo a su hijo. Piensa en esas cosas y trate de transmitir esas emociones durante el culto. Vuelva a recrear la ocasión, sumérjase dentro de la historia. Tiene que ser una experiencia por inmersión, como dicen ahora en algunos métodos de enseñanza. Entre dentro de la historia. Para eso usted tiene que recrear en la mente, en la imaginación de las personas, en qué lugar estaban, en qué momento estaban, qué era lo que estaba pasando, cuál era la relación de cada persona en la historia. Usted puede crearlo con una forma dramática. Puede usar inclusive a personas que hagan una parte de la dramatización de la historia, personas que lo hagan con mímicas, o que inclusive hasta tengan un diálogo dentro del mismo culto. Puede usar vestimentas, puede usar música, puede usar sonidos y efectos especiales para poder recrear la historia. Mire la historia, y este es un consejo importante para quienes prediquen, de diferentes ángulos o desde diferentes ángulos. Pregunte cómo, cuándo, dónde, por qué fue lo que pasó y qué fue lo que no se dijo y qué es lo que se dice en la Biblia. Busque el paralelismo, modifique, magnifique, es decir, póngalo un poquito más grande, sin exagerar, por supuesto. Rearregle el contenido, tenga alguna idea siempre lista y entonces siga esa idea hasta la conclusión. El mensaje tiene que tener un hilo. Las personas tienen que estar en la capacidad, mientras usted va avanzando en el culto, de seguir ese hilo desde el inicio hasta el final. No puede empezar a hablarle de una cosa y saltar a otra muy diferente y después volver a otra o regresar a la misma, pero ya usted perdió a todas las personas que le estaban prestando atención. Y cuando usted establezca ese hilo, esa continuidad del tema, trate de conectar una cosa con otra, por si alguien se pierde. Eso es lo que se hace en materia de enseñanza. Busque oportunidades de inducir la participación del público. Puede ser simplemente haciendo preguntas, puede ser haciéndolos pasar al frente, de cualquier manera, haga aplicaciones al presente, a la adoración que se está tratando de hacer para Dios, conecte todo eso. La gente tiene que lidiar con tiempos actuales con muchos problemas y el culto tiene que dar respuesta para eso. Traiga la historia al día de hoy, cuéntala como si fuera hoy, por ejemplo. Para poner otro ejemplo de una historia, pensemos rápidamente en que Pablo tenía que andar en un barco. En vez de decir que era un barco, diga que se montó un crucero, que habían estas atracciones en el crucero. Traiga la historia al presente. O diga, por ejemplo, que cuando un personaje de la Biblia entró a su casa a hablar con su esposa, que le dijo, vengo del trabajo, mi amor, ¿cómo estás? Y bueno, recree la historia. Hay algunas cosas adicionales que queremos compartirte para que pueda hacer tu experiencia de culto más significativa y sobre todo efectiva. Escucha las últimas ideas que podemos aportarte. Número 1, recuerda que hay muchas distracciones. Mientras el culto ha sido preparado y está siendo conducido, no todos los que están presentes o que están mirando el culto están prestando atención. Algunos tienen probablemente alguna nostalgia por alguna razón y entonces se quedan en otro lugar, su mente está en otro sitio aunque su cuerpo esté ahí. A veces los muchos saludos distraen bastante. Tratar de hacer al culto demasiado novedoso puede ser un problema, aunque debemos hacerlo novedoso. Mucha pasividad también mata el culto, mucho tradicionalismo también lo mata. Los praise teams o animadores, si no es algo bien preparado, puede ser hasta contraproducente si no se hace de manera genuina, real, si la gente no se conecta con eso y sobre todo si solamente cantan los adoradores que están en el frente. Debemos evitar demasiados anuncios. Ya no es necesario leerle 20 anuncios a las personas antes del culto porque van a empezar el culto cansados, ni hacerlo menos durante el mismo culto como se hace en algunos lugares. Evite todo lo que sea una distracción. Quiero compartirte lo que yo aprendí siendo niño a edad de
13 años, a los 15 o a los 16 años también, tuve la oportunidad de estar haciendo la escuela secundaria en un internado adventista. Y en ese lugar, fue un lugar muy especial, crearon un pastor llamado Pedrito Mena Reed y el director de la escuela secundaria donde estábamos ahí en ese campus del colegio adventista, era colegio y también universidad, se creó algo que se llamaba Junior Church o la iglesia para los niños. Y Junior Church tenía dos particularidades. Número uno, las personas que dirigían el culto eran los mismos niños. Todos los que estaban en la plataforma eran niños. Número dos, las personas que dirigían la iglesia, había una junta para esa iglesia, eran todos niños también. Y así los niños aprendían la responsabilidad de ser diácono, la responsabilidad de ser un anciano, la responsabilidad de tener algo asignado, de tener una posición dentro de esa organización que se llama la iglesia local. Entonces tenía esas dos cosas interesantes, pero además de eso, tenía otras cosas. Los sermones eran muy creativos. Y se iba a hablar por ejemplo, de Balaam. ¿Recuerdan la historia de Balaam en la Biblia? Dice que Balaam iba y entonces el burro le habló a Balaam, porque Balaam quería dar otro mensaje diferente al que Dios le había dado. Pues traían un burro, literalmente ponían físicamente, entraban un burro a la plataforma. ¿Cómo ustedes creen que estábamos todos los niños mientras estaba predicando eso? Prestando toda la atención del mundo a ese sermón, porque ya no era contarle, decir que Balaam y un burro, eso lo podemos hacer interesante a través de las ideas y las palabras, pero cuando usted ve el burro en la escena, usted se sitúa más. Hay otras historias de la Biblia que traen un burro. Recuerden cuando Jesús entró a Jerusalén, ya en su semana final de su ministerio, entró en un burro. Caballos, por ejemplo, yo he visto caballos, de hecho yo he entrado a caballos a un culto en un campo, y es para que los niños se puedan situar dentro de la historia y presten más atención. También, por ejemplo, si hablaban de una oveja que iba a ser sacrificada y que Adán y Eva tuvieron que hacer un sacrificio, se traía una oveja al lugar. Lo único que no se hacía era pegar el cuchillo ahí mismo, pero se hacía mucho más interesante. Usted puede hacer eso en un culto. Por supuesto que tiene que negociarlo con el pastor y los ancianos, si va a ser dentro de la misma iglesia, pero por lo menos puede hacerlo en los campamentos. Le puedo dar un ejemplo de cómo hacer un culto creativo. Me tocó dirigir un culto mientras era el coordinador de la zona número 5 en el territorio de la Asociación Central Dominicana. Un campamento, había un río, como en la mayoría de los campamentos. ¿Y qué creen ustedes que los niños prefieren? ¿Estar prestando atención al sermón o irse al río a bañar? Por supuesto que irse al río a bañar, así que se me ocurrió una idea interesante. Yo dije, el sermón va a ser metidos todos en el río. ¿Y saben qué hicimos? Prediqué acerca de Moisés. Y prediqué de cuando Moisés fue colocado en una canasta. Y buscamos una canasta, colocamos algo ahí que se parecía a un niño, creo que era un muñequito, y entonces pusimos la canasta a flotar, y unas mujeres, como dice la historia de la Biblia que sucedió, recogieron esa canasta y vieron al niño, y ese fue el tema. Pero no solamente el tema, los cantos eran alusivos todo al agua. Tengo paz como un río, y todos esos cantos que hablan de agua, los pusimos en ese culto, y las personas no estaban sentados en un asiento, estaban metidos todos en el río, pero estaban prestando atención a la historia. Hágalo de manera creativa, y le vamos a dejar como tarea algunos ejercicios para que usted practique, por lo menos en el papel, y si lo puede llevar a la práctica mucho mejor. Haga un culto, le ponemos varios casos. Caso número 1, un culto para una reunión de jóvenes de viernes en la noche. Prepare, póngase usted a pensar cómo puedo hacerlo más creativo. Elige el tema, cada elemento, componente del culto. Caso número 2, escriba en un papel el culto divino, el que se hace los sábados a las 11 de la mañana. Y escriba cada detalle de lo que se va a hacer ahí, el tema, la lectura, pero anote las maneras en que usted lo va a hacer diferente, que lo va a hacer que lo va a convertir en una experiencia placentera, y la manera de que va a ser creativo. Caso número 3,
establezca el orden y los elementos del culto para una concentración grande, como un día de la hermandad o un día de celebración nacional, donde esté toda la iglesia, adultos, niños, jóvenes, ancianos, todas las iglesias, todas las zonas, organice un culto de ese tipo. Eso es un gran reto. Caso número 4, prepara un culto para un campamento de su zona. Caso número 5, prepara un culto para un campamento de su club local. Digamos, usted está en el campamento con el club local, tiene que hacerlo todavía más participativo que si es toda la zona, porque es un poquito difícil hacer que, si son tantos niños, todos participen del culto, pero si es un culto para un campamento de su club local y usted tiene 30 niños, 40 niños, usted puede hacer que todos participen. Busque una historia que se preste para crear ese momento de participación. Caso número 6, organice o escriba los elementos de un culto para hacerlo fuera de la iglesia, en el barrio, en un parque, en un lugar que no esté dentro de las 4 paredes de la iglesia. Caso número 7, busque la manera de hacer que un culto o escriba un culto dentro de una cárcel, donde las personas que van a estar participando son personas que están internos, son presidiarios, y entonces el tema tiene que ser cuidadosamente elegido, que les puedo dar un título, pongo un título como La palabra de Dios libera, algo que los motive, recuerde que no pueden salir, y entonces busca una manera de hacerlo creativo para ellos. La Biblia, ya buscando la conclusión de este seminario, dice que Dios busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Es lo que dice la Biblia, que debemos tener personas que busquen de Dios en espíritu y en verdad. Y las primeras personas que debemos buscar a Dios en espíritu y en verdad son quienes preparamos el culto, quienes recibimos la responsabilidad de preparar, aunque sea un solo culto, o que lo hacemos de manera habitual. Esas son las personas que primeramente debemos buscar de Dios para hacerlo creativo y efectivo. Recuerde, ya repasando, que todo el que vino a la iglesia viene para fortalecer su relación con Dios. Y si no vino con ese propósito en su mente, podemos crearlo en sus mentes, hacerle sentir la importancia de eso y la necesidad. Tenemos que hacerlo participativo, tenemos que poner nuestra imaginación a ver la forma en que variamos las cosas. No quiere decir que cada sábado o cada viernes o cada miércoles usted tenga que variar todo lo que se hace, porque entonces también la demasiada variedad puede crear un poquito de confusión, pero busque la manera de que la gente participe, que lea la Biblia, que cante, que ore, que no todo se haga desde el frente. Y la misma historia que usted va a explicar de la Biblia, mientras usted esté explicándola, puede tener un grupo de hermanos o de jóvenes que están dramatizando lo que usted va contando. Eso, póngale los vestuarios, busque la manera de que todo el mundo se esté concentrando en lo que se está diciendo. Si está haciendo un culto para niños, que es lo que hacemos en los clubes, hágalo una experiencia memorable. Que Dios te bendiga, que Dios permita que con tu liderazgo en tu iglesia local se hagan los cultos de manera más creativa y más efectiva. Bendiciones.